Así que gloria a Dios, ya está más alto que yo, santo. Ya no crezca más, hijo. Vamos a orar por él, amén. Así que mientras los ministros allá aguardan ahí con su nerviosismo, con madera de uña, pero usted también le va a tocar. Padre, te damos gracias, Señor. Son las 11 ya. Tenemos, según lo que dice el Espíritu Santo. Ustedes apóyenlo allá y ustedes digan amén, como si esto estuviera full, pero esto está lleno de ángeles porque están viendo. Los ángeles están midiendo el altar. Hoy es día, dice la Biblia, le dice Juan, el ángel a Juan, mide el altar. Hoy es día de medir el altar. Padre, te damos gracias. Y los ministros que están ahí. Señor, bendícelos, Señor. Padre amado, a cada uno de ellos voy a llamarlo ahora por cada uno por su nombre. En el nombre de Jesús te lo presento, Señor, para que Él dé una palabra para tu pueblo, para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, bendiciones a todos. Saque su Biblia, vamos a estar leyendo para Romanos 8:28. Romanos 8:28. La historia de lo que voy a contar es sobre la vida de José. Cuando lo encuentren me dicen un fuerte amén. Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan de bien. Estos a los que todas las cosas les ayudan de bien, que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a estar orando por la palabra de Dios. Revérense, por favor. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por darme la oportunidad de dar tu palabra al pueblo, Señor. Señor, que no sea yo, que seas tú hablando al pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jacob, padre de José, vivía en la tierra de Canaán con sus 12 hijos y José, que con él eran 12. José tenía tan solo 17 años, que él se dedicaba a cuidar los rebaños y con sus hermanos, hijos de Bial y de Silpa. El joven solía informar a su padre de la mala fama. El padre de Jacob amaba más a José que sus otros hermanos. Amén. Y pues un día sus hermanos se dieron de cuenta que como que le tenían envidia, le tenían odio, porque sabían que el papá le tenía más amor a José que a ellos, pues. Y lo que pasa es que un día de estos, José le dijo a sus hermanos: hoy soñé y le quiero contar mi sueño. Y José le dijo: préstame atención, le dijo así a sus hermanos. Y sus hermanos, al parecer, le prestaron atención. Y el sueño es, para que me acompañen, en Génesis 37. Capítulo 37, versículo 5.
Amén. José tuvo un sueño, se le contó a sus hermanos y ellos le odiaban todavía más. José le dijo, oigan este sueño que estuvo, vamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que no vas a gobernar? Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a sus sueños y les decía, después José tuvo otro sueño. Dice que en el primer sueño José tuvo, que ellos venían amarrados con un manojo, con trigo a la mitad del campo. Que rodeaba en el mismo, le hicieron reverencia, que ellos como en el sueño veían que le hacían reverencia a José, así como lo que veían en otra versión de la Biblia, que le hacían reverencia a José. Entonces sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a ser el nuevo rey de nosotros? Y más cuando sus hermanos dijeron eso, le tuvieron más odios, más envidia. Y después de ese sueño, soñó otro sueño, que vamos a estar en el versículo 9. Dice, después José tuvo otro sueño y también se le contó a sus hermanos. Le dijo, miren, volví a tener otro sueño. El sol y la luna y el 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando les contó esto a su papá y a sus hermanos, su papá le regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo y tu mamá y tus hermanos te vamos a postrar ante ti? Sus hermanos estaban celosos y su papá pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos salieron a apacentar los rebaños del papá. Se sequían, entonces Israel le dijo, José, ahí vamos. Dice en el segundo sueño que veía el sol y la luna. Y 11 estrellas me hacían reverencia, que el sol y la luna y las 11 estrellas le hacían reverencia a José. El sol es como el papá, la luna es como la mamá, y las 11 estrellas serían los hermanos, y 12 José, que le hacían reverencia a José. Y cuando les contó esto a su papá, lo que soñó él, el papá se quedó sorprendido, como que, ¿qué es este sueño? ¿Que acaso yo y mi familia te vamos a servir, tú vas a ser nuestro rey? Y ahora el papá también lo odiaba cuando José le dijo eso al papá. Y ahora no era solamente sus hermanos que lo odiaban, que no le tenían envidia, ahora era el papá también que le tenía envidia. Amén. Y dijo, sus hermanos estaban celosos pero su papá pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos salieron a apacentar los rebaños del papá. Y Sequían, entonces Israel le dijo a José, tus hermanos están cuidando los rebaños. Y Sequían, ven que te voy a mandar a donde están ellos. José le respondió, ya estoy listo para ir. Entonces Israel le dijo a José, ve ahora y date cuenta si todo está bien allá con tus hermanos y los rebaños. Después así le mandó del baño de Hebrón hasta Siquén. Un hombre encontró a José caminando por el campo, sin encontrar a sus hermanos. Le preguntó, ¿qué estás buscando?
José le respondió, estoy buscando a mi hermano, hazme el favor de decirme dónde están ellos, apacentando los rebaños. Y el hombre dijo, ellos ya se fueron de aquí, yo lo oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue a buscar a Jesús a sus hermanos y les encontró en Dotán. Los hermanos lo vieron venir desde muy lejos. Antes que él llegara, hicieron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, miren, aquí viene, y de los sueños vamos a matémoslo y arrojemos su cuerpo en uno de los pozos secos y los tiremos devora un animal salvaje, así veremos si él cumple los sueños. Cuando Rubén escuchó esto, trató de liberarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no desarremos sangre, tírenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Rubén dijo esto para poderlo salvar y enviarlo de regreso a su papá. Parece que el papá mandó a José a ver a sus hermanos y cómo estaban ellos, qué estaban haciendo, cómo estaban haciendo, cuidando el rebaño y sus hermanos. Y parece que José llegó al lugar y parece que uno de los que estaban ahí le dijo, yo oí que se iban a la tierra que era Dotán. Y cuando José escuchó eso, se fue directo a la tierra de Dotán. Y al parecer los hermanos como que lo vieron desde lejos, pues. Y ya los hermanos tenían un plan para matarlo, porque ya de tanto odio como querían liberarse de él, pues. Y lo que estaban pensando, meterle a un pozo con un animal. Sí, que fue así. Y parece que Rubén le dijo, ¿por qué van a hacer esto? Mejor pónganla en un pozo, el que está del desierto ahí. No lo matemos, dice en el capítulo 21. No, capítulo 2. No, 22 que diga. No derramaremos sangre, tírenlo a este pozo de desierto, pero no le hagan daño. Así dijo Rubén. Rubén dijo, esto para poderlo salvar, envió de regreso a su papá. Para que sus hermanos querían matarlo, pero Rubén lo quería salvarlo. Y como que Rubén quería que José estuviera bien, pues, y lo mandó a su papá. Amén, vamos a dejarlo aquí. Creo que me fui de tiempo. Amén. Espero que a ella le gustara la palabra. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Amén. Él habló de la envidia, amén, ¿verdad? Así que entre los hermanos no debe haber envidia, amén. Si Dios te dio una palabra, una promesa, entonces es una palabra como aquella que el Señor Jesús dice que todos, o mejor dicho, Pablo decía que en la iglesia del Señor, todos somos un cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo, hay un cuerpo, pero todos tenemos una función diferente a la otra, amén. No podemos todos ser pastores, pero tampoco podemos todos ser evangelistas. No podemos todos ser ministerio de sanidad. Cada uno tiene una función. Entonces a José, ellos pensaban que él iba a gobernar sobre ellos, pero era verdad, porque ya Dios le estaba dando ese futuro glorioso a él,
sin que los hermanos pudieran discernir. Tal vez nosotros tenemos una bendición y no hemos discernido que Dios lo puso o Dios te puso ahí y no lo sabemos, pues. Y por algo Dios te está usando en ese lugar, amén. Y hay que saberlo administrar. Vamos con el número 2, la hermana Digna González, amén. Así que otra ministra de alabanza, amén. Así que vamos a presentarla. Padre, te damos gracias, Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Padre, extienda su mano acá, hermano, para que Dios le dé una palabra, amén. Habla lo que tenga que hablar, en el nombre de Jesús, que pueda fluir, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar adorando. Primero que todo, vamos a levantarnos, vamos a adorar una vez más al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús, primero que todo, mi Dios, para poder, mi Dios, poder entender tu palabra, Padre Celestial, mi Dios, para que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, para que seas tú, Señor, dando fuerza, ánimo por medio de esta palabra, mi Dios. Te adoramos, Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor, y torre fuerte es el nombre del Señor, y a Él correrá el justo, y levantado será. Biblia en Salmos 1:6. Aleluya. Puse como título: Él conoce nuestro camino a pesar de todo lo que nos suceda. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmos 1:6. Ya todos los tienen, para que me acompañen. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando a Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nosotros como ministros, como líderes, como pastores, a veces nos sentimos agobiados, a veces nos sentimos cargados por tantas situaciones que se nos viene encima. Y es donde el enemigo nos pone todo lo que nos hace todo lo posible para que nuestra mirada se nos quite del Señor. Y es ahí donde el enemigo aprovecha para quitar nuestra mirada que tenemos hacia Él. Pero en ese momento viene el Señor con su luz y resplandece nuestro camino. Y de ahí es donde los pone a nosotros para que nosotros miremos a Él. Ahí en Salmos 1, capítulo 1, el Señor hace la diferencia del justo y los pecadores. Él hace la diferencia de quién hace la voluntad de Dios y quién no hace la voluntad de Dios. Él ahí conoce quién es el que se esfuerza y quién no es el que
quién no se esfuerza, quién es el que hace un granito de arena para su ministerio y quién no. Ahí está dando una comparación entre el justo y el pecador. Por eso dice aquí que porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí dando la diferencia que Él conoce dónde va el justo y dónde va el malo, que va a perecer, va a destruirlo. Amén. En Juan 15:16, si lo buscamos, en Juan 15:16. Amén. Dice en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que me pediréis al Padre en mi nombre, Él os le dé. Sabemos que el Señor nos escogió a nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Él puso la mirada en nosotros, Él puso la mirada en Emanuel como ministro, como tecladista, a Maybel como coro, a Ruth como danzarina, como ministra, y a cada uno Él nos escogió a nosotros, escogió a los pastores, escogió a los líderes. Él puso la mirada en nosotros. Y hay momentos donde nosotros quedamos sorprendidos cuando nosotros cometemos un pecado, cometemos un error, cometemos algo que nos llegó a nuestro corazón sabiendo la verdad y lo hacemos. Y ahí tenemos una carga en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos nos sentimos cargados, nos sentimos mal cuando cometemos un pecado, cuando nos cometimos un error? ¿Cuántos? Yo me he sentido así como ministra, como maestra de los niños, como hija de Dios, como hija terrenal, como hija de los pastores, me he sentido así. Pero el Señor, por su misericordia, por su bondad, por su gracia, Él puso la mirada en mí y puso, esta vez voy a poner la mirada en Dina porque yo sé que ella se va a levantar. Y en ese momento, cuando el Señor pone en nosotros la mirada de misericordia, de bondad, de gracia, ¿cómo nosotros nos sentimos? ¿Cómo nosotros ponemos la mirada en el Señor cuando Dios nos da otra oportunidad? ¿Cómo nosotros nos ponemos? A ver, yo me he sentido, nuevamente he cometido el pecado delante del Señor. Señor, nuevamente me ha dado la oportunidad cuando yo no me lo merezco. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así cuando el Señor te da otra oportunidad, siendo tú hijo de Dios, siendo tú, teniendo todos los ministerios y el Señor te ha dado la oportunidad? ¿Cómo tú te has sentido? El Señor nos puso nuestra mirada de misericordia, de bondad, de gracia. ¿Y cómo nosotros ponemos la mirada de Él en ese momento cuando Él te perdona tus pecados? ¿Cómo tú te sientes en ese momento? Al principio, cuando yo me he sentido así, yo me he sentido Señor, nuevamente, me has dado la oportunidad, me has dado la misericordia, no me lo merezco, pero sé que tú me escogiste para poder ministrar a tu pueblo. Y en ese momento, yo comienzo a decir, una vez más, una oportunidad más, no lo puedo desaprovechar, porque si lo desaprovecho, va a ser difícil levantarme. Amén. Tenemos que aprovechar las oportunidades. Cuando el Señor nos da la oportunidad, cuando nosotros tenemos conciencia como ministro, como líderes, cometí ese error, bueno, voy a levantarme. Voy a levantarme porque sé que el Señor conoce mi camino. Y Él conoce el camino del malo, que perecerá, pero dice que Él conoce el camino de lo justo y Él lo va a levantar. Por eso dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor, correrá el justo y levantado será, porque los justos son los que corren hacia Dios. Cada vez que nosotros estamos mal y corremos hacia el Señor y corremos al altar,
somos justos, nosotros no somos pecadores. Por mil error que nosotros cometamos, si tú corres a los pies de Cristo, ya eres justo. Ya eres justo por su gracia. Amén. ¿Qué dice en Salmos 51, 17? En Salmos 51, 17. ¿Todo lo tiene? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantados. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Si nosotros somos justos, nosotros vamos a ser humildes. Y ya el Señor conoce que somos humildes y Él se va a acercar hacia nosotros y Él no nos va a, ¿cómo te puede decir esa palabra? No nos va a rechazar porque somos humildes. Al estar aquí todos ustedes somos humildes. Al estar el pastor aquí en el altar es humilde. El que cada vez que el Señor dice, el pastor dice, vamos, te toca predicar a ti, vamos, te toca cantar a ti, vamos, te toca presidir a ti, eres humilde. Porque el Señor conoce el camino de los justos, Él conoce también los corazones, quebrantado y contristo, humillado. Él conoce el camino de cada uno de nosotros como líderes, como ministros de Dios. Amén. ¿Por qué predico esto? A mí me pasó, quiero llorar. Bueno, esta semana fue una semana duro. Y cuando, déjame ver si aguanto las lágrimas. Bueno, pasó una semana que yo no lo podía creer. Que yo dije, ¿es en serio que me está pasando eso a mí? Empecé el examen de la universidad. Y este año fue año difícil, de pruebas. Y yo, Señor, y toda la semana fue una semana donde el Señor me hizo analizar mi comportamiento. Salieron sentimientos, salieron emociones, salieron temperamentos que yo dije, en serio soy yo, el yo de antes. Y yo dije, en serio soy yo el de antes. Porque estaba enfocada en mis exámenes y yo no puedo fracasar, no puedo fracasar en la madrugada. Un lunes donde yo estudié toda la madrugada y ya yo me sentí mal, yo no oré al Señor. Y el día martes yo tengo que orar, aunque sea yo tengo que dar un tiempo a pesar que esté estudiando. Porque esas 2 materias yo me estaba quedando. Y yo, si yo no paso el examen, me quedo. Yo no me quiero quedar. Yo no quiero quedarme con ese profesor que me cae tan bien. Yo no quiero quedarme con ese profesor que en ese momento él me llama y me dice por mi nombre digna, me molesta. Y yo no me quiero quedar con ese profesor, no me quiero quedar atrás. Quiero ver de nuevo a mis compañeros presenciales. No me quiero quedar con el profesor. Entonces, como este año los vi presenciales, el año pasado los vi virtuales, y como este año me dio presenciales, yo los conocí a cada uno y me cayeron súper bien y que yo no me quiero quedar con ese profesor. Y por eso lo di de todo. Y el día miércoles fue un momento donde sucedió algo y yo me quedé sorprendida. Día jueves también, incluso el viernes, sábado, y yo me quedé, domingo también, pasó diferentes situaciones en la casa, en la familia, y comencé yo a analizar, y yo en mi cama, porque no hay tiempo, o sea, no sé dónde buscar al Señor. Yo, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Dónde lo voy a buscar? Me siento apretada. Me siento que el mundo se me viene encima. ¿Cómo lo voy a buscar? Tanto distracción, entretenimiento. Y yo dije, wow. Y después, yo dije, no sé, pero voy a buscar al Señor, aunque sea pensando, no sé. Entonces,
me fui a mi cuarto y además, ¿por qué no puedo tener esa intimidad? Porque mi mamá me quiere buscar a cada rato por ayudarla. Mi mamá me va a llamar, mi mamá me va a llamar. Después, yo decía, Señor, que mi mamá no me busque porque quiero hablar contigo. Entonces yo comencé a llorar, yo le decía al Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor. Intenta hacer el esfuerzo a pesar de todas las pruebas de mi casa, de mi familia, ministerios, no puedo más. Y eso es lo que todo ministro tiene que pasar. Todo líder, todo profeta, todo tiene que pasar por eso. Yo decía, Señor, ya no puedo más. Y comencé a cerrar los ojos. Yo decía, Señor, es difícil que tú me hables en medio de distracciones, en medio de todo, porque sé que tú quieres un cuarto ahí solo, pero recuerdo que Él aún así me escucha, pues. Porque hay a veces donde uno quiere que le hable en sueño, que te revele. Yo quería algo así, pero el Señor me habló de otra forma. Yo, Señor, háblame a mi corazón, por favor, háblame a mi corazón. Te necesito. Y Él comenzó a hablarme. Y después me dijo, yo conozco tu camino. Yo conozco que tú eres justa. Yo conozco tu esfuerzo, Digna. Yo conozco tu camino. Y yo conozco el camino de los malos que van a ser destruidos. Yo te conozco a ti, Digna. Tú has dado el esfuerzo. Y en ese momento también me dijo, si de verdad me buscas como adoradora, si de verdad me adoras, me sigues adorando, el Señor me dijo que tu adoración va a llegar hacia mí cada día y te voy a levantar y te voy a dar fuerza. Por eso necesitamos de Él. Y después, mientras que yo lloraba, el Señor me habló, me hablaste, Señor, yo sé que me hablaste. Necesitaba tu palabra, necesitaba tu ánimo. Y en ese momento, todo lo que pasó en la casa, el Señor seguía hablándome, me seguía hablando a través del celular, a través de la Biblia. Y yo, Señor, gracias. Este año no ha sido nada fácil, Señor, pero el año 2022, del Dios de mi salvación, de verdad se hizo realidad en mi vida. Él me salvó de muchas cosas, porque en realidad uno también se quiere alejar de Él por tantas cosas que suceden, pero el Dios de mi salvación sí estuvo conmigo. Y no sé si estuvo contigo, pero conmigo sí estuvo el Dios de mi salvación. En este año sí estuvo. Y yo en ese momento, así como dice en el versículo, con todo eso yo me alegré en Jehová y yo me gocé en el Dios de mi salvación. Amén. Aleluya. Así concluyo con el testimonio que me pasó en este año ya finalizando. Y hay que levantarnos, ministro, que no es fácil, no es fácil. A veces yo también deseo que mis padres estén aquí, que me ayude, que me dé una palabra de consejo, pero siempre estuvo el Señor como todopoderoso, siempre estuvo el Señor con esa bondad, con ese amor, estuvo conmigo. Y así estará todos los días en nuestra vida, así estará hasta el fin del mundo. A pesar que el enemigo quiera distraernos nuestra mentalidad y decirnos tantas cosas, siempre va a haber una esperanza, que es la esperanza del Señor, porque Él no se equivocó en escogernos como ministro de Dios. Él nos escogió para llevar la palabra a aquel que está perdido. Así que nosotros podemos, todos podemos. Nadie diga que no puedes, que tú no eres,
lo suficiente para venir al altar, tú sí puedes, todos podemos. Las danzarinas que no vinieron, ellas pueden. Todas necesitamos palabra de motivación en los últimos tiempos. El amor de muchos dice que se va a enfriar y los únicos que tenemos que dar el amor verdadero somos nosotros. Somos nosotros la luz del mundo en medio de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para que el Señor sea el que nos dé fuerza en medio de las pruebas, porque las pruebas van a seguir. Y yo quiero hacer una oración para que el Señor siga dando palabra a aquel que siente que no, que se siente solo, aquel que siente que no da palabra, Él da palabra todavía. Señor Padre Celestial, te doy las gracias por esta palabra, mi Dios, porque sé que tú hablaste a tu pueblo escogido en los últimos tiempos, mi Dios. Te doy las gracias y la gloria a ti, mi Dios, que en medio de la debilidad y en medio que no pueden más, Señor, mi Dios, tú le des fuerza, le des palabra, le des ánimo y que se levante con ese gozo, con esa alegría y que declaren con toda su fuerza de sus voces, Señor, que en ti hay salvación, mi Dios, que en ti hay gozo, que en ti hay victoria, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias a ti, Señor. Te doy la gloria a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le gustó? Tremendo tema, ¿verdad? Salmo 1, amén. Dios hace la diferencia entre el justo y el injusto, amén. Aquí hay un verso en Primera de Crónicas 16, y David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran y dieran gracias y alabanzas al Señor, Dios de Israel. Y David también dice, puso un salmo en el verso 7, ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esa alabanza al Señor. Y él puso un versículo, una alabanza que está escrita ahí desde el capítulo 16, del 8 hasta el capítulo 36, esa alabanza, bien bonita. Pero en esa alabanza hay un verso, porque está escrita en versos, dice aquí, que lo busqué, mira lo que dice el verso 20. No, el 19 dice, cuando apenas era un puñado de vivientes, unos cuantos extranjeros en la tierra, cuando iban de nación en nación y pasaban de reino en reino, Dios no permitió que los oprimieran por amor a ellos, por amor a ellos. Amén. Y dice, Dios no permitió que lo oprimieran por amor a ellos, advirtió a los reyes, no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios va a ser nuestro protector. ¿Cuánto dicen amén? Seguimos, amén. Él es nuestro protector. Imagínense lo que David mandó a hacer, ¿a quién? A los levitas. O sea que David pareciese que escribía los cánticos y mandaba a los cabezas, por ejemplo, mandó a Asaf para que cantaran esa alabanza. Amén. Seguimos, se le toca ahora a Maibé, apreciado. Amén. Dios me lo bendiga, así que seguimos, amén. Vamos a orar por la sierva. Extienda su mano acá. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de tener esta ministra de alabanza, Señor, y que siga dándole más palabras, dándole cánticos, ¿no? Te pido que tú en este año que viene, Padre, tú le des un cántico nuevo, que ella pueda escribirlo, Señor, en sus sueños, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Te damos gracias y danos palabras, Señor, a través de ella. Amén. Bueno, al estar aquí es un privilegio, amén, de hablar de la palabra del Señor. Y bueno, acompáñenme en Mateo capítulo 7.
Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Amén. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Amén. El tema de hoy yo le puse que todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Y antes de empezar, antes de iniciar, voy a pedirle dirección al Señor. Amén. Oh, gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor mi Dios, en esta hora, Señor Jesús, que vengo delante de ti, Padre Santo, a hablar de tu palabra, Rey amado, Señor, que seas tú tomando el control de todo, Padre Santo. Me quito yo, Señor, y te pongo a ti, Padre Santo, mi Dios, que tu palabra, Padre Santo, pueda caer en buena tierra, Padre Santo, y que penetre, Padre Santo, también en los corazones de los que están aquí, Señor Jesús. Oh, amén. Dice que la vida cristiana es una transformación. La obra de Dios nunca se detiene, y como creyentes y como hijos de Dios debemos tener cosas nuevas. Bueno, aquí yo también puse algunos ejemplos que nosotros podíamos hacer, que dice que la primera es nueva vida, podemos tener nuevos corazones, nuevos frutos, nuevos caminos, nuevo pacto, y también nueva ley, nueva visión y nuevas relaciones. Amén. Y tal vez lo que nosotros no pudimos hacer este año, o tal vez lo que nosotros no pudimos tener este año, tal vez el año que viene, sí podamos tener cosas nuevas. Tal vez el Señor nos pueda dar cosas que nosotros realmente no pudimos tener, el Señor nos puede dar el año que viene. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que dice que el apóstol Pablo dice que oraba varias veces, y que el apóstol Pablo le decía al Señor: quítame esta enfermedad, quita este aguijón, y al Señor le respondió. Y es un versículo que a mí me gusta mucho, que dice que bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono en ti y en tus debilidades. Hay veces que nosotros tenemos en nuestras vidas, hay muchas circunstancias que el Señor tal vez nos da nuestras vidas, y entonces es necesario para que nosotros desarrollemos, porque hay veces que el Señor nos da esas circunstancias, porque hay veces que nosotros tenemos que desarrollar las cosas que nosotros tenemos espiritualmente. Tal vez estemos, por decirlo así, muy enanos, pues. Y el Señor quiere que en medio de la guerra, en medio de la persecución, en medio de las debilidades, tenemos que desarrollar lo que nosotros tenemos dormidos en nuestras vidas. Y entonces, por lo tanto, nosotros como hermanos no tenemos que turbarnos por lo que estemos atravesando hoy en día, por lo que estemos pasando, sino que nosotros tenemos que aprender de eso, tenemos que experimentar, porque si el Señor nos permitió eso en nuestra vida, es porque es necesario el proceso que estemos pasando hoy, porque en eso podemos nosotros aprender. También dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, con los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Yo antes, la verdad, yo no entendía por las cosas que yo pasaba. Yo no lo entendía, yo no lo comprendía. Pero yo hoy en día yo le doy gracias a Dios, porque hay muchas veces que nosotros llegamos a la iglesia y nos sentimos tan cargados y tan así. Y la verdad, yo nunca me imaginé, volver de nuevo al ministerio. No estaba en mis planes,
porque yo me acuerdo que yo le decía al Señor, ya yo no voy a regresar más. Yo no quiero saber del ministerio, yo no quiero saber de la iglesia. Ya yo no quiero saber nada. Tantos problemas. Siento que ya no puedo más. Pero yo comprendí y yo entendí que todo lo que pasa, que todo lo que sucede en nuestra vida es porque el Señor tiene planes y tiene propósitos en nuestra vida. Y es necesario pasar por tanto, es necesario pasar por algunas pruebas, por algunas dificultades, es necesario. Y yo la verdad yo no lo comprendía, pero hasta el sol de hoy yo digo que el Señor es bueno y gracias a su misericordia estamos aquí. Y ahora yo puedo decir que el Señor es bueno y Él siempre ha sido bueno, a pesar de que nos alejemos, a pesar de que como ministros, es verdad, siempre hemos sido muy atacados en el ministerio. Pero a pesar de todo seguimos acá y el Señor está viendo el esfuerzo de nosotros, porque a pesar que lleguemos a la iglesia con el corazón roto o con el corazón hecho a pedazos, o lleguemos tristes, el Señor ya está viendo cada esfuerzo de nosotros. El Señor ya está viendo nuestros corazones. Y el Señor, en medio de todo eso, el Señor nos puede levantar. El Señor Él nos puede sacar de todo. Y también, a veces las luchas, a veces las batallas que nosotros miramos como enemigos, Dios lo mira como entrenadores. Porque hay muchas veces que hay personas que están siendo entrenados en medio de su desierto, pero no se han dado cuenta. Y en medio de todo eso, el Señor nos está entrenando. El Señor nos está entrenando en medio del desierto, en medio del desánimo. El Señor nos puede llevar a diferentes niveles. Y tal vez Dios ahorita estemos pasando por procesos, por dificultades, por todo, pero Dios nos está entrenando para la victoria de mañana. Y la verdad, Dios sabe lo que Él hace. Dios ya tiene todo planeado. Y hay muchas veces que nosotros como personas, hay veces que también en la iglesia, como personas queremos las cosas así apresuradas, queremos ya todo de una vez, de un día para otro, queremos que nuestra vida espiritual crezca enseguida, o queremos tener algo, sea material o sea espiritual, ya enseguida, o que el Señor nos bendiga así enseguida. Pero hay algo que yo entendí, que el Señor siempre nos dice que si Él nos entrega algo a nosotros así enseguida, es para que nosotros tal vez nos perdamos. Porque si el Señor nos entrega algo que nosotros realmente queremos y te lo da, tú puede que más adelante te pierdas, te desvíes, porque no supiste esperar, no supiste esperar el tiempo del Señor. Por eso que el Señor dice que todas las cosas que Él nos quiere entregar o nos quiere dar son poco a poco. Y las cosas del Señor son poco a poco, para que poco a poco nosotros podamos subir de nivel poco a poco. No tenemos que apresurarnos porque ya queremos avanzar, ya queremos tener todo. Pero el Señor nos está diciendo que tenemos que tener las cosas, tenemos que tomar las cosas de Él así poco a poco. Las cosas del Señor son así, tienen que ser, o sea, bien, en orden. Y también en 1 Tesalonicenses 5:19 dice que no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Hay veces que el enemigo intentará primeramente es apagar el fuego que hay en ti, que hay en mí, porque dice que un creyente sin el fuego del Espíritu de Dios carece de propósito. Entonces ahí es que nosotros nos convertimos en presa fácil. Y es por eso que es como si fuera una advertencia que el Señor nos habla en ese versículo. Y es muy importante porque si nosotros apagamos el fuego que el Señor nos ha dado, podemos ser presas fáciles para el enemigo. Y el Señor no quiere eso. Y nosotros también, para poder levantarnos, para poder avanzar, seguir adelante, tenemos
tiene que haber un rompimiento también en nuestras vidas. Nosotros no podemos, a veces que cuando nosotros queremos levantarnos, queremos orar o queremos hacer algo, siempre va a haber un obstáculo, siempre se va a levantar gente, personas que tal vez nos digan algo o nos desanimen, pero nosotros no tenemos que hacerle caso. Y también cuando nosotros queremos levantarnos, orar, tiene que haber primero un rompimiento. Tenemos que ser provocadores nosotros mismos de romper todo para nosotros poder avanzar. ¿Cómo nosotros queremos avanzar si no dejamos las cosas atrás, si no dejamos lo que todavía no nos deja avanzar, no nos deja poder adorar como se debe? Nosotros queremos tantas cosas, pero aún así no queremos dejar las cosas que aún no tienen atado, que aún no nos dejan avanzar. Y para nosotros poder avanzar, tenemos que romper todo, dejar todo atrás para que el Señor nos use como se debe. Y entonces, también yo les digo a nosotros, a los ministros, porque casi la mayoría somos ministros, hay algunos líderes, hermanos, pero la mayoría de los que estamos aquí somos ministros. Y yo le digo a cada uno de ellos que no ha sido fácil al estar aquí, porque cada uno ha pasado por pruebas, cada uno ha pasado por dificultades, pero gracias a la misericordia de Dios estamos aquí y hablando de su palabra. Tal vez algunos no se imaginaron estar nuevamente aquí hablando de Él, pero gracias a Él, a su misericordia, estamos aquí. Y tenemos que ser tan agradecidos nosotros. Y también con lo que la hermana habló, también me gustó mucho, me llegó, porque nosotros que tenemos nuestros padres aquí, Ruth, Emanuel, yo, tenemos nuestros padres aquí y tenemos ese privilegio que lo tenemos aquí con nosotros, y ellos nos hablan, nos exhortan, y cada uno de nosotros tenemos que, porque hay personas que ellos tal vez no pueden, tal vez quisieran orar, quisieran tener ese privilegio, pero no lo tienen. Y nosotros que por lo menos sí tenemos nuestro cuarto aparte, tenemos ese privilegio tan grande que el Señor a nosotros nos ha dado. Y a veces nosotros somos tan indiferentes que desaprovechamos cada cosa que el Señor nos ha dado. Así que yo los exhorto que nosotros como ministros de Dios a todos, que sigamos adelante a pesar de las pruebas. Tal vez este año no sé cómo ustedes lo han pasado, no lo sé, pero el año que viene tenemos que darlo todo, tenemos que ser tan agradecidos con el Señor. Porque nosotros que sí tenemos, no digo que todo, pero lo que el Señor a nosotros nos ha dado, a nuestros padres que lo tenemos aquí, que ellos doblan rodillas por cada uno de nosotros. Y tenemos que darle gracias al Señor por todo eso. Porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, estamos aquí. Y el Señor nos ha perdonado a pesar de todo eso, y aún así aquí estamos. Y el Señor está viendo nuestros corazones. Y bueno, yo la verdad es una exhortación que yo vine a dar. Y yo le doy gracias al Señor porque estoy aquí. Tal vez yo digo que si no fuera por mis padres, si no fuera por mi mamá, que ora mucho por mí, que se arrodilla a orar por sus hijos, tal vez si no fuera por ella, si no fuera por el Señor, yo la verdad, yo no sé dónde yo estuviera. Tal vez no estuviera aquí, tal vez hubiera dejado todo atrás, pero ellos han sido un sostén, han sido, me tienen ahí todavía. Y yo le doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida y por todo lo que he pasado también, porque todo es un proceso. Wow. Me están haciendo llorar. Estoy recibiendo. Amén. ¿Cuánto están recibiendo? De verdad que sí, ¿verdad? Como le dije antes de empezar, estamos conociendo lo que hay en el altar. Amén. Dios nos revela lo que hay en el altar. Hay ministros.
todos pueden tener grupos, pero si ustedes se han puesto a ver, este pastor se preocupa de que el altar lo puedas notar. Si yo lo pusiera a predicar un domingo, más nervioso estuviera, porque hubiese más gente. Y lo hago en el ayuno porque yo quiero que recojan y se vuelvan más sensibles. Y el ministerio, de una manera u otra, el ministerio de alabanza, tienen que entender que este pastor quiere convertir este ministerio de alabanza en levitas bíblicos. No sé si me voy a entender. Porque no es predicar, sino que el punto es que tengan esa línea ahí de sacerdotes, pero ministros, y que ministren, porque ustedes saben que cuando un ministro de alabanza, por ejemplo Barak, por ejemplo Miesa Marco, cada alabanza, para poder ellos escribir una alabanza, ellos tienen un periodo de búsqueda. Amén. Y para poder buscar una alabanza no tienen que ir a escuchar reggae o ver cosas de otros músicos, que en Panamá Oeste yo he visto eso, de que para poder tú crear algo tienes que ver a otros para entonces ser superior a otros. Y eso no es así, sino que para poder ser un ministro, bíblicamente la Biblia nos dice de que para poder hacer eso tenías que meterte en el lugar santo, el lugar santísimo. Amén. Para empezar tienes que pasar por los atrios, o sea que buscar es una búsqueda. Y claro que estos ministros que están ahora mismo en la actualidad, ellos saben, para decirlo así, para que los muchachos sí me entiendan, ¿verdad? Cuando una canción pega es porque se metieron tan profundo que Dios les dio esa palabra. Amén. Por ejemplo, Montesanto, cuando ellos escribieron esa canción de Tsunamita, la Tsunamita, eso está ahí hace rato. ¿Y quién lo descubrió? Ellos. ¿Por qué? Porque la búsqueda nos va a acceder a ese ámbito sobrenatural. Y si los ministros de aquí, Dios no nos da todavía una música que podamos decir sí, que la escribimos aquí o se escribió aquí, pero sí nos puede dar un sacerdocio bíblico, que podemos decir, yo puedo escoger ahí, que cualquiera de ellos son candela. Amén. No sé si me voy a entender. El enfoque tal vez lo pueden tener, ay, qué bonita música sacó, ay, qué bonito grupo sacó, pero ponnos a predicar. Ahí está la gran diferencia, que es lo que estoy haciendo, lo contrario. Si Dios no nos está dando música y estamos cantando música de otro, tranquilo, no se preocupe, porque tarde o temprano Dios nos va a dar la música. Amén. Pero lo que sí te estás preparando es cómo buscar a Dios para darle la palabra a aquellos que necesitan. Amén. Ya eso está grabado, imagínense. Ahora vamos a agarrar y vamos porque a mí me gusta eso, grabar y lo meto en YouTube. Dios te va a hacer famoso. Así de simple. Hay gente que, imagínate, a Messi se ganó no sé cuántos millones, se ganó la copa por golear. Y nosotros, ¿sabe cómo Dios nos hace famosos? ¿Ah? Por la búsqueda de Él. Solitas van a venir las cosas. Nosotros, dice que el bien, hay dos cosas que te van a seguir: el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Así que, ¿por qué corretearlos si van a venir solas? Amén. Así que vámonos con otro ministro de alabanza, gloria a Dios, y de danza también. Gloria a Dios. Vamos a recibir a Ruth Robles. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre, que tú nos des palabra a través de ella, Señor. Señor, Padre amado, que tu Espíritu Santo la acompañe, Señor, en cada momento, en esta hora, en este momento, Señor. Dale fuerza, Señor, donde no la tiene, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Amén. Mi tema de hoy será Jesús alimenta a 5,000. Vamos a estar buscando primeramente Juan capítulo 6, verso 1. Amén. Así dice la palabra del Señor. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberías. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Amén. Vamos a estar orando por la palabra. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Que seas tú a través de mí, Señor, hablando tu palabra, Señor, compartiendo esta palabra con tu pueblo, Padre, Señor. Cúbrenos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Había 5,000 personas, había más mujeres y niños siguiendo a Jesús. ¿Por qué lo estaban siguiendo? Porque querían ser sanados y escuchar su enseñanza. Y el evangelio que nos da Juan, que nos habla Juan, de que se haga multiplicación de los panes y los peces, así para que su multitud comiera. Jesús es tan misericordioso porque hay muchas personas que están aquí que no tienen hogares, que no tienen comida en la mesa, Señor. Entonces hay aquí que tenemos este milagro, Señor, por la gracia del Señor, que tenemos hogar, que podemos comer. Y no resiste la idea de que Jesús, que sus hijos pasen hambre. Por eso es que hizo este milagro. Y es igual que como los padres, que hacen todo lo posible para que sus hijos coman y para que no pasen hambre. Y hay muchos niños que están en la calle que no tienen hogares, que no tienen familia, pero eso Jesús hace la obra de los niños que están en la calle y no tienen nada. Vamos a Mateo 14, 13, 21. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia donde se dirigía y lo siguieron a pie. Desde muchas ciudades, cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despides a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron: tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se lo dio a sus discípulos, quienes le distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuando quisieron
y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y niños. Cuando llegó la noche, la gente todavía estaban con Jesús, pero no habían comido nada. Entonces los discípulos le sugirieron a Jesús que se despidieran a la gente, que se despidiera de la gente para que compraran comida en las aldeas. Pero Jesús dijo que los iba a alimentar. Pero los discípulos se preguntaron, pero ¿cómo Jesús hará eso? Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús cómo iba a hacer eso. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y hizo un milagro para que su multitud comiera. Y los discípulos habían dicho que solamente habían peces y pescados, que cómo iban a comer toda su multitud, que el almuerzo que era de un jovencito. Vamos a Juan 6:9, que dice: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esa enorme multitud? Entonces Jesús tomó los 2 panes y los 2 peces, se lo bendijo a Dios, a su Padre, para así hacer un milagro. Entonces se lo dio a los discípulos, le dijo a los discípulos que le repartieran a la multitud, pero no, ellos no solamente repartieron 5 panes y 2 peces, repartieron más de 5 panes, 2 peces, porque Jesús realmente hizo un milagro, así para esas provisiones, y al final le sobraron 12 canastas. Todo lo que hace Jesús, todo lo que puede hacer Jesús, cosas que necesites en la casa, necesitas algo para comer, no sé, si necesitas trabajo o algo, Jesús obrará, Jesús lo hará todo, simplemente que lo pongan en las manos de Él, que todo lo obrará. Y pues esta es mi corta predica. Entonces, ya, amén. Aplauso, gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Cuando nosotros estamos buscando, ahora le hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes por qué buscan a eso? ¿Por qué buscan a eso? ¿Ah? Por la necesidad. ¿Ok? Eusebio, ¿por qué buscas a Jesús? Lecano, ¿por qué sigue a Jesús? Porque lo ama. Amén. Ven acá el muchacho, ¿por qué buscas a Jesús, Yafé? Porque se quiere ir con él. Así mismo es, demasiado. Es un mensaje sublime, rápido. Claro, así mismo es. Ya yo creo que lo resumió todo, ¿no? Porque todo el mundo buscaba a Jesús por los panes, por la comida, por los milagros. Pero cuando nadie preguntó de a dónde provino eso, ustedes no se ponen a analizar. Es decir, que los mismos discípulos al frente de él vieron el milagro más grande. No fue
que le dieron a 5,000, sino el milagro más grande es que los mismos discípulos vieron la multiplicación. ¿De dónde provino? De la multiplicación. Los primeros que tenemos que recibir somos los ministros. ¡Aló! Los primeros que tenemos que recibir somos los ministros para entonces repartir a los demás. Deja eso, hermano. Gloria a Dios. Amén. Lo primero que, acuérdense de eso, lo primero que Dios tiene que hacer milagro es con nosotros, para entonces después impartir. Amén, gloria a Dios. Terminé. Amor. Amén, gloria a Dios. Es que es un amor tan grande. Si Dios no nos va a dejar desamparado, amén. Hay un versículo como que dice, de su vientre no va a pasar. Amén, hambre. Amén, así que Dios me lo bendiga a todos. Ahí, miren, ahora que está, saludos a todos los que están en Instagram, saludos a todos. Estamos aquí, usted ve un predicador, viene otro predicador, para aquellos que están viendo, estamos colocando a los ministros de alabanza para que prediquen. No todas las iglesias ponen eso, amén. No todas las iglesias ponen a predicar en un ayuno. Yo de repente Dios me dice, ponnos a predicar un domingo. ¿Usted se atrevería? Amén, amén. Usted diga amén. Amén. Así que sí, ya hemos puesto en vigilia también. Amén. Voy a tomar 2 o 3 para la vigilia el viernes para que prediquen. Me llegó, yo creo que tienen bastante. Yo creo que pueden meterse más. Amén. Ya ustedes saben quiénes son. Gloria a Dios. Amén. Hay un versículo, el más corto, y Jesús lloró. Gloria a Dios. Amén. Así que saludamos a todos en sintonía. Hay uno, desde que empezaron las chicas, subió el rating. Ni cuando yo estoy predicando se sube a 3, el máximo. Porque cuando están las chicas predicando se subieron a 10, a 12, ¿verdad? Sí, interesante, ¿no? Pero yo creo que están es porque ¿quién está predicando? Sí. Así que algo bien interesante, saludos a todos. Invite a otro, usted que está en Instagram, invite a otro para que lo vea, amén. No solamente para que lo vea, sino para que pueda compartir la palabra con nosotros. Que hay jóvenes, no estamos esperando de que te ponga de 60, 70, 80 para buscar de Dios. Los jóvenes están buscando de Dios, amén. Mientras otros hacen compra y lamentándose por el día de hoy, estamos predicando, amén. Gloria a Dios. Así que vamos a invitar a un ángel de la casa. Por cariño le decimos, Ayrton, vamos a escucharlo predicar. Amén. Axel de León. Bendiciones. Vamos a orar por el siervo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú le has dado, Señor, en este día, que tú le des esa palabra. Háblanos a través de él, Señor, que podamos también ser estremecidos, Padre, y que podamos llorar en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esto le. Ahora se me olvidó todo. Vamos ahora, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar antes de empezar, amén. Oremos. Padre, gracias por ese día tan hermoso que tú nos has dado, mi Dios. Te bendecimos, te honramos, adoramos tu santo nombre, mi Dios, porque tú te mereces toda gloria, toda honra. Que esa palabra sea penetrado, Padre Santo, aleluya, hasta nuestras almas, mi Dios, que tú estés hablando a través de mí, mi Dios. Me quito yo y te pongo a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Primero de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primero de Samuel, capítulo 22,
capítulo 22, versículo... ¿Cómo era? Ya me puse nervioso. Capítulo 22, versículo 1, amén. Gloria a Dios, dice: Yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los hallados de amargo de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Dame quitar los nervios, despejarme. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó ya. Pero bueno, esta semana yo estuve estudiando esa palabra, esa enseñanza, que David, antes que pasara eso, ya saben la historia de la cueva de Adulán, que David estaba en la cueva, que vinieron sus hermanos, sus padres, algunos afligidos de espíritu. Y bueno, esta semana estaba pensando en todo lo que había pasado, ya terminando el año, diciembre, y uno lo que le ha pasado. Como yo estaba escuchando el jueves, yo creo que el domingo, que el pastor decía: todo lo que prometiste que iba a hacer este año, iba a hacer esto, y no lo hiciste. Y entonces yo me quedé pensando, analizando en lo personal todo lo que yo había dicho al Señor. Yo con el Señor le había comentado: Dios, quiero hacer esto, quiero servirte a pesar de todo, a pesar de los problemas, de los errores. Y una cosa a veces, como dice Dina, la distracción y todo lo que está pasando, uno se olvida de todo eso, o no se olvida o no lo quiere hacer, uno de los dos. Y entonces David, antes que pasara eso, antes que David huyera, sabemos la historia que David peleó con Goliat. David derrotó a Goliat. Y entonces vino el rey Saúl con una circunstancia. El pueblo empezaron a decir: David Saúl mató a ¿cómo era? 100, 400, a 1000, y David a 10,000. Y entonces allí vino lo primero. Eso es versículo más abajo, pero quiero enfocarme en el 22, en el capítulo 22. Si vemos más atrás, allí empezó, obviamente, cuando tú eres rey, cuando tú eres cabeza, y tú no quieres que otra persona que esté, vamos a decirlo, más abajo tuyo, que no te supere, obviamente. Y ahí vienen los celos, y ahí viene la envidia, y todas esas cosas vienen cargados, ¿no? Pero David, como todavía era niño, era inocente, así fue creciendo. Y entonces ya lo que el pueblo decía, Saúl se ponía en su lugar, pues, como rey. Pasaron toda esa cosa y David seguía huyendo de Saúl y fue a la cueva de Adulán. Llegando a la cueva de Adulán, se encuentra con gentes que tienen problemas, vamos a decir, así en la actualidad. Vamos a suponer que gente con problemas de la drogadicción, de alcoholismo, gente endeudados, ¿por qué le digo gente que son así? Dice que había gente con espíritus afligidos, amargos, o sea, viene incluido todo eso. Pero David, a pesar que él mismo tenía problemas, huyendo del rey Saúl, porque sabemos que el rey lo quería matar, huyendo, él tenía sus propios problemas. Y aún así, cuando llegó a la cueva de Adulán, vino con otro problema, gentes que estaban peor que él. Imagínate, teniendo el problema personal, viene otra persona con otro problema. Es como decir,
Yo escuché al pastor y dice, yo tengo muchos problemas, hasta tengo para regalar. Y entonces da parte de eso, viene más gente a darle más problemas. ¿Se imaginan tú teniendo problemas, no tienes para pagar esto, y aparte de eso te dicen que, hey, tienes que pagar tanto, $100 más, pensando, ¿dónde voy a conseguir plata? Ojalá la plata cayera del cielo, pero no. Y entonces, teniendo todo ese problema, dice que David empezó a liderizar a ese pueblo. Dice que eran 400 personas, cargas. Imagínate, uno consigo mismo tiene problemas en sus hogares con esto, y imagínate ahora con 400 personas con diferentes problemas, diferentes circunstancias, y a pesar de todo, sabes que David nunca dejó creer en Dios. ¿Hasta dónde lo llevó? Imagínate, escondido, huyendo, como si fuera un maleante, lo que sea, pero el Señor llevó a David a escalas más arriba. Pasó un proceso de crecimiento. Todos sabemos que era el menor. Cuando vinieron a buscar a David, cuando vinieron a ungir, estaban buscando gente fuerte, grande, y David simplemente un pastor de ovejas. Lo que yo quiero decirte en eso, el Señor no anda buscando gentes que estén bien, personas que digamos que tienen plata, fama y todas esas cosas. Ahí en ese versículo, en 1 Samuel capítulo 22, vemos que Dios busca personas que estén afligidos de corazón, que tienen problemas, porque el Señor, yo estaba escuchando a Dante Gebel, que decía que si en la vida todo el mundo te critica, si en la vida, bueno, él decía, yo siendo pastor, hasta los mismos pastores me critican, hasta los mismos hermanos de la iglesia me dicen esto, eso quiere decir que estamos haciendo algo bien. Mientras llegue el día que nadie te habla, nadie te dice, nadie te critica, déjame decirte que estás mal, necesitas de Dios, porque el día que tengas una lucha personal, el día que tú tengas problemas, porque sabemos que todo el mundo tenemos problemas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que mientras que tú tengas problemas, mientras que tú tengas pruebas, mientras que tú tienes una lucha, déjame decirte que algo estás haciendo bien. Porque sin lucha, sin pruebas, uno no ve la victoria. En ese momento David tenía muchos problemas, mucho. El Señor le estaba, ¿sabes que el mismo Dios estaba preparando a David cómo llevar a un pueblo? Si a David Dios le hubiera dado un pueblo fácil, con gente que ya lo aclaman, que ya listo, no pasa nada, David no hubiera aprendido ese proceso, cómo llevar al pueblo. Mientras que tantas personas con problemas, sus padres, sus familiares, gente así, endeudados, el Señor fue enseñando a David en la misma cueva. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el Señor te enseña en tus problemas, en tus tentaciones, en tus pruebas. El Señor te da, ¿cómo te puedo decir? Te enseña. Tienes que pasar por el fuego. El que no pasa por el fuego, dice que el oro soporta hasta no sé cuántos grados tienen el fuego. Y entonces, si ese oro no pasa, se derrite, se deshace, no es oro. El oro, a pesar del fuego ardiente, el oro sigue siendo oro. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el Señor nos enseña en las pruebas. Que el Señor, si nosotros pasamos por el desierto, el Señor te recompensa. Eso es lo que le estaba enseñando a David, que a pesar de los problemas que él tenía, el Señor ya estaba preparando a David. Dice que un piloto de avión, el piloto
tiene muchos problemas. Vamos, X piloto. Vamos a suponer que yo soy el piloto. Yo voy a manejar un avión. Yo tengo problemas en mi casa, en mi hogar, todo lo que tenga que ver conmigo, tengo problemas. Pero el piloto llega al aeropuerto, a pesar de todos los que tienen su problema. ¿Cuál es el objetivo del piloto? Llevar ese avión a un destino, a pesar de los problemas que él tiene. Y entonces, los pasajeros que van en ese avión, ¿me están entendiendo? Los pasajeros que van en ese avión también tienen sus problemas. ¿Quién sabe qué problemas tendrá? El otro peleo con su marido, con su esposa, con su mujer, con sus hijos. Todo el mundo igual yo tengo mi problema. Pero el destino será que el piloto traslade ese avión a un destino, a pesar de los problemas. Y entonces el pasajero está seguro, confiado que el piloto, a pesar de lo que él tendrá, le va a llevar a un destino. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que te quiero decir, hermano? Nosotros venimos tal vez a la iglesia con aflicciones. Yo a veces yo entiendo, por lo menos uno está cansado, no quiere adorar al Señor. Yo voy a hablar de mí. A veces llego a la iglesia, por lo menos los domingos tengo que trabajar, venir a las 2, después a otra iglesia a tocar, después venir para acá y cansado, bien cansado. Y la gente no sabe yo como le decía, cada uno tenemos problemas. Pero a pesar de eso, el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros como un pilar. ¿Por qué yo le digo como un pilar? Porque normalmente los que estamos en el ayuno somos nosotros, los ministros, los líderes. Y yo una cosa he aprendido que en mi vida, yo siento que ya se me ha vuelto costumbre ya venir los sábados al ayuno, porque imagínate, despertar un sábado, uno quiere estar acostado en la cama, fin de semana, todo el mundo está libre, pero ya como que el cuerpo se acostumbra venir el sábado al ayuno. ¿Qué es lo que te quiero decir, hermano? El Señor nos capacita. El Señor nos capacita para cosas grandes, para cosas mayores. David, siendo el ungido de Dios, estuvo en esa cueva con personas que no debían estar, porque imagínate el ungido de Dios con personas indiferentes. Pero el Señor, cuando el Señor vino acá en Mateo, decía que el Señor no vino por gente que estaban sanos. Venid a mí todos los que estéis afligidos. ¿Y quiénes son los afligidos? Nosotros somos las personas que tenemos problemas, que somos afligidos de corazón. Necesitamos de Dios. Amén. Así que yo siento que eso es, esta semana el Señor me estaba hablando de eso, de la aflicción del justo. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. Así que esa es la enseñanza que yo le vengo a darle a ustedes y espero que lo estén guardados en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron la palabra? Amén. Bueno, fue una de las palabras, esa palabra que predicó el varón en tiempo de la pandemia fuerte, cuando estábamos todos encerrados. Dios me dio esa palabra, estábamos afligidos, y recuerdo que había un tío de Marlene, la pastora, que estaba lo habían separado en un hotel porque tenía COVID, y él